Ya está empezando a preguntar la gente. Ah, perfecto. Que si empezamos o qué. Listo. Ya. Ya estamos en vivo. Buenas noches, ¿cómo están a todos? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, pues ya estamos listos para iniciar esta, pues podemos llamarle webinar, que sería eh, un intento de aclarar un poco de las dudas que normalmente se presentan pues para todos, incluso para todos nosotros, depende del área en el que nos encontremos. Creo que hay muchas preguntas y que incluso muchos tenemos sin responder hasta este momento. Es por eso que decidimos nosotros cuatro, que tiene rato que ya nos conocemos desde la carrera de medicina, eh, pero en diversas especialidades, reunirnos para hacer una transmisión que espero que sea de interés de todos los que nos están viendo. Tenemos, como ustedes pueden ver en la pantalla, arriba a la izquierda al doctor Jorge Álvarez Cervera, él es psiquiatra. El doctor Miguel García, abajo a la izquierda, es otorrinolaringólogo. Y el doctor Oscar Sosa, que es epidemiólogo. Ahorita si lo ven hablando o con su micrófono silenciado, justo es porque está trabajando y tiene algunos casos de coronavirus que él tiene que estar muy pendiente de la información que se vaya generando. Y por mi parte, yo soy Rubén Tlapanco, soy ginecólogo, ginecobstetra, y pues vamos a tratar de hablar un poco de todo esto que hemos estado viviendo. Sabemos que también está el chat, toman en cuenta que puede haber un poco de retraso entre lo que normalmente vamos poniendo y lo que ustedes van comentando, pero si ponen alguna que otra pregunta en el chat, pues nosotros vamos a tratar de ir respondiendo. Si están de acuerdo, quisiera empezar primero con el doctor Miguel García. Vamos a presentarlo. El doctor Miguel García es otorrinolaringólogo y él tiene una licenciatura de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. Tiene una especialidad de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Gea González, asimismo una alta especialidad en otología. Él actualmente es médico adscrito al servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en el Hospital General Manuel Gea González, que es un hospital general, actualmente es hospital COVID, y es un hospital de gran concentración en el área sur de la Ciudad de México. Asimismo es profesor titular del curso de la UNAM de pregrado de otorrinolaringología, y es profesor también del curso de posgrado de otología y neurotología en el Instituto Mexicano de la Audición. Él tiene su práctica privada tanto en el Hospital Ángeles Acoxpa como en el Hospital Ángeles del Pedregal. Muchas gracias, Rubén. Ok, no sé si quisieras, Miguel, empezar a platicarnos un poco el panorama general que tienes sobre el, el coronavirus desde el punto de vista que tú ves día con día que estás en el hospital. Pues sí, la realidad es que llevamos aproximadamente ya pues un par de meses, ¿no? Desde que empezaron a ver los primeros casos de coronavirus, empezaron a detectar los primeros casos de coronavirus en el país. A lo mejor en febrero iniciaron los primeros casos, pero ya de manera activa, ¿no? A partir del mes de marzo, abril, ahora mayo, ¿no? Pues ya varios meses, ¿no? Y la verdad lo que hemos ido aprendiendo definitivamente, la primera cosa es que pues claramente una gripe no es, ¿no? Al inicio, a lo mejor cuando empezó la pandemia, que no teníamos mucha información, muchas personas pensaban o decían, ¿no? Que a lo mejor esto era algo muy similar a una gripe. La realidad es que cada vez entendemos un poco más de la enfermedad, ¿no? Es un virus emergente, hay muchas cosas que no sabíamos, hoy ya sabemos más cosas, pero claramente una gripe como tal no es. Si es un virus que entra por la vía respiratoria y da síntomas respiratorios, pero su espectro de enfermedad es muchísimo más grande, ¿no? Hay pacientes que pueden ser asintomáticos, pacientes que pueden tener enfermedad leve, pacientes que pueden tener enfermedad mucho más grave a nivel pulmonar, pacientes que pueden tener otro tipo de patologías como cardíacas. Y lo que hemos ido viendo a través del tiempo, pues es esta gente que tiene patología respiratoria pulmonar, pero también gente que ahora tiene
patología como de eventos trombóticos, es decir, ¿no? Infartos, tromboembolias pulmonares, ¿no? Personas que hacen pequeños trombos, ¿no? O estos taponcitos en la circulación distal y que presentan alteraciones en manos y en pies, patología también de la piel, ¿no? También hay casos de la piel. También al inicio pensábamos que el virus no afectaba a los niños, ¿no? Que los niños únicamente eran portadores de enfermedad, y ahora a través del tiempo pues también nos hemos dado cuenta que pues no es cierto, ¿no? Que sí el virus sí está afectando a los niños y que en los niños están apareciendo manifestaciones sistémicas graves, algo similar a la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad que ataca algunos vasos sanguíneos, en especial las arterias coronarias, y que puede presentar un síndrome como de inflamación multisistémica, y esto se ha visto, ¿no? Ya en pacientes en Europa, sobre todo en España o en Italia, ¿no? Que es donde han mostrado un gran número de casos de esta patología. Entonces, pues como vemos, cada vez el espectro del virus no es nada más como al inicio, ¿no? Que decían que era en personas grandes o en ancianos, ¿no? Ahora pues nos damos cuenta que esta patología está afectando también a menores de edad. Y en el día a día en el GEA González, sí lo que hemos visto es que pues sí claramente es un virus que de gravedad sí afecta a personas que tienen ciertas comorbilidades. Yo les podría decir que de las personas más graves son la gente que padece obesidad, o son muchas de las personas que tenemos en terapia intensiva o que incluso están intubadas, pero también les queremos decir que la gente joven no está exenta de presentar alguna enfermedad grave, ¿no? Por coronavirus, ¿no? Yo les podría decir también que un grueso de la gente que está hospitalizada en el Hospital Manuel G. González son personas, hemos visto personas desde los 20 años que llegan con algún problema pulmonar muy grave, pero yo les diría que entre los 35, 60, 65 años, la gran mayoría de la gente hospitalizada está en este rango de edad, ¿no? Entonces, al inicio igual, ¿no? En China pues teníamos que era un virus, o que pensábamos, ¿no? Que afectaba más a la gente grande, y bueno, pues ahora sabemos que en México a lo mejor, y por las distintas necesidades, ¿no? Como de trabajo, y de que hay gente que tiene que estar saliendo a la calle con más frecuencia, pues bueno, un aspecto importante de la población de edad joven o adultos jóvenes, pues están exponiendo también al virus y se están infectando, ¿no? También lo cual es importante, porque finalmente pues sí es población de una u otra manera económicamente activa, ¿no? Entonces, pues sí, es todo esto lo que hemos estado viendo. Por otro lado, pues yo sí les puedo decir que pues para nada estamos cerca, ¿no? De terminar con la pandemia como tal, o de que terminen los casos. En México creo que diferentes lugares de la República se han estado comportando de manera distinta. Claramente el Distrito Federal, área metropolitana, pues tienen muchísimo más casos. ¿Por qué? Pues porque tenemos una distribución y un número de población muchísimo más grande que en otros lugares, pero pues cada vez en algunos otros estados pues también estamos viendo que hay un aumento acelerado de números, ¿no? Por ejemplo, ahorita, en Guerrero, en Acapulco puntualmente, ¿no? Hay un brote y los servicios de salud pues están empezando a colapsar de alguna manera, o a saturar, ¿no? Por el número de casos que tenemos, y que bueno, a lo mejor y ahorita Oscar nos puede apoyar un poco más desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Para ver la distribución de la enfermedad, pero así es como lo hemos estado viendo a través del tiempo, ¿no? Así es, de hecho, bueno, ya creo que el doctor Oscar está disponible, está por ahí, no sé si podemos abrir tu micrófono. Bueno. Buenas noches. ¿Qué tal? El doctor Oscar Sosa, les voy a presentar también la parte de su currículum. El doctor Oscar, como bien comentamos, él es médico cirujano de la Facultad Mexicana de la Universidad La Salle, es especialista en epidemiología, tiene una alta especialidad en epidemiología hospitalaria y control de infecciones, tiene un diplomado en vacunología, es médico adscrito al Departamento de Epidemiología del Hospital General de Zona número 2 en San Luis Potosí, y es miembro fundador del Grupo de Trabajo de Epidemiología Hospitalaria en México. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, bien, pues con trabajo.
Sí. Como bien dijo Miguel, probablemente cada uno de los estados veamos diferentes panoramas. Aquí en San Luis, esta semana es una semana de crecimiento y de detección de casos constante. No, nosotros apenas estamos hacia arriba en la curva. Entonces, el panorama es diferente, es muy diferente a la Ciudad de México, donde están saturados desde hace ya varias semanas. Nosotros todavía tenemos una disponibilidad de camas en los hospitales, sin embargo, pues esta semana es algo crucial, ha aumentado muchísimo la consulta y obviamente los casos positivos también. Ok, y bueno, ¿qué te gustaría comentar? Digo, yo creo que la gente tiene muchas dudas, muchas preguntas en cuanto a lo que se ve en las noticias, las conferencias, que no sé si tú por tanto trabajo has tenido tiempo de ver a las 7 de la noche todas las tardes, sábados y domingos incluyendo, sobre cómo va la curva epidémica. Por ejemplo, muchos comentan que se ha prolongado demasiado ese famoso pico, al menos te lo puedo decir en la Ciudad de México, que habían determinado a principios de mayo y ya estamos casi terminando y sigue aumentando el número de casos. La controversia en cuanto al uso del cubrebocas, que sí se debe usar, que no se debe usar, etcétera. No sé, ¿qué nos podrías comentar sobre esto? Sí, permítanme también. Les digo que está trabajando el doctor, entonces de repente... Sí, de repente. Perdonen, sí, el COVID no perdona el horario. Pero bueno, sí, la verdad es que es lamentable la controversia que hay alrededor del uso de los cubrebocas. Sin embargo, permítanme tantito. Bueno, hay que aprovechar si tienen oportunidad en el chat de Facebook preguntar alguna duda, aprovechando que está el doctor, pregúntelas y vamos a externárselas. En toda la tarde había estado tranquilo, pero parece que ahorita hay un poquito más de demanda. Pero el punto de los cubrebocas, sin duda alguna, la recomendación tiene que ser los cubrebocas, utilizar cubrebocas, sobre todo al momento de estar ya en espacios donde exista una cantidad de gente importante, es decir, eh, quien quiera salir a sus trabajos en el transporte público, les recomiendo completamente utilizar cubrebocas. Solamente lo más importante de esto es, por favor, mascarillas o respiradores de alta eficiencia N95 o mayores son para el área hospitalaria, son para los que estamos expuestos más a los pacientes. Al utilizar cubrebocas en la vía pública o en áreas comunes, puede ser cubrebocas de tela que pueden ser lavables, que no hay ningún problema, los puedo utilizar así. Inclusive yo les recomendaría tener literal uno para cada día de la semana y poderlos utilizar con cierta regularidad. Hay otros que también depende de dónde los compre, por ejemplo, este cubrebocas que es muy sencillo, pero es para la comunidad, o sea, no voy a andar en el hospital con es uno de estilo de neopreno, y esto es más que suficiente para la comunidad. ¿De qué previene el cubrebocas? De que alguien me contagie, o si yo tengo el virus y lo puedo, no tengo síntomas, pero puedo transmitirlo, pues frenar esa transmisión para las demás personas. Y todos recordemos, por ejemplo, los que van a regresar más a la normalidad o a la nueva realidad, pues va a ser la Ciudad de México. Y pues nada más recordemos, los espacios cerrados del transporte público necesitan forzosamente el cubrebocas, si no van a tener otra vez un repunte. Y en esta parte del punto máximo o del ACME que se calculaba para ciertas fechas, la verdad es que eso es muy difícil de poder calcular, sobre todo si no se actualizan las variables de manera adecuada. Hoy no sé qué hayan dicho en la conferencia, porque se supone que hoy iban los expertos de UNAM y CONACYT para verlo de explicar más del modelo matemático, pero al final del día el modelo matemático no va a prever alguna de las cosas que se pueden llegar a tener. La movilidad de las personas, se calcula a cierta forma la movilidad,
pero también se tiene que ajustar el R0. El R0 es cuántas personas pueden contagiar a otras. El R0 ajustado ya de COVID puede llegar a ser hasta de 8, es decir, una persona puede contagiar a 8 personas susceptibles. Entonces, todas estas variables se tienen que empezar a actualizar para poder ver la curva, y probablemente eso es lo que haya hecho que la curva modificara. Si es bien cierto que no se ha aplanado, y aplanado no quiere decir que esté completamente plana, sino que justo no existe un pico creciente de manera exponencial, pero eso nos va a llevar a tener justo este prolongado tiempo de tener casos. Pero si ustedes han visto con los datos de la Secretaría de Salud que nos han dado o nos han brindado, estos últimos 4 o 5 días se ha estancado el número de casos nuevos confirmados y de casos sospechosos. Y también tomando en cuenta que eso es algo nacional, no es algo estatal. Insisto, el panorama para cada uno de los estados es diferente. Para acá en San Luis Potosí apenas va creciendo y esperemos que no crezca demasiado. Eso yo creo que sería como lo más importante, y medidas bien básicas como lavarse las manos con agua y con jabón, o hacerse higiene de manos con soluciones alcoholadas. Hacernos de la costumbre de tener un alcohol gel en nuestra mochila, en nuestra bolsa. Si vamos a ir a algún lugar, pedir alcohol gel o preguntar dónde está el baño para podernos ir a lavar las manos. Estas medidas son fundamentales, son pilares en la prevención y control de infecciones. Entonces, a pesar de tener cualquier tipo de equipo, esa siempre va a ser una medida dentro del hospital. Bien importante a lo mejor, y también recalcar, ¿no?, que aunque el 1 de junio termine la jornada de sana distancia, pues aunque la nueva normalidad no es el primero empezamos y como caballos desbocados, ¿no? Salimos a la calle, no nos cuidamos, vamos a plazas, vamos al cine, nos reunimos, hacemos fiestas, ¿no? Sino, o sea, es empezar a ver cómo se desarrolla la epidemia ahora, que vamos a empezar otra vez a exponernos al virus, ¿no? Y entonces claramente si bajamos la guardia, pues no nos estamos protegiendo, pues claramente pues puede que haya un repunte, ¿no? Como a lo mejor, y pudieras explicar un poquito a la gente que en otras pandemias, pues realmente no solamente hay un ciclo de la pandemia, ¿no? Se pueden haber varias olas a lo mejor, y pues pueden haber diferentes pues, contagios, o puede incrementarse, ¿no? Las defunciones cuando pasa algo así, ¿no, Oscar? Sí, inclusive algo bien importante que tú dijiste ahorita no es regresar a esta nueva normalidad. Justo hace unas horas me compartía un audio un amigo que es uno de sus compañeros, los invita a una carne asada el domingo, pues para festejar esta nueva normalidad. Entonces, por favor tengan cuidado, creo que no hay necesidad, y tal vez me escuche un poco raro lo que voy a decir, pero creo que esta pandemia nos tiene que dar a entender que no existe una necesidad eufórica de salir y de estar todo el tiempo. Si bien somos sociables, tenemos que guardar de cierta forma una distancia, guardar un comportamiento, no movimientos ni eventos masivos por el momento. Yo creo que estos eventos masivos tendrían que cancelarse por lo menos de aquí a lo que falta del año. Tal vez me veo muy exagerado, pero es justo lo que hablas tú, Miguel, es decir, tener diferentes olas. Igual y ahorita ya tenemos un pico, va a ir descendiendo, pero justo cuando vamos descendiendo, si no nos cuidamos, va a volver a repuntar y va a repuntar mucho más alto. De hecho, Oscar, no sé si te puedo interrumpir, hay algunas preguntas. Sí. Por ejemplo, Fátima Jaramillo dice, ¿en cuánto tiempo se podrá empezar a salir de nuevo? Y obviamente pone entre paréntesis con precauciones. También Ana Paula Carreón nos dice, ¿de qué depende que la curva aumente o disminuya? Y también están relacionadas. Bren Wolf dice, ¿qué opinan del riesgo laboral y del regreso a clases? Bueno, salir se puede salir, pero vamos, insisto, a entender a qué se refiere salir. Si preguntas salir a fiestas, salir al cine, salir a la plaza, mi recomendación es, creo que no hay necesidad en este momento. Esperemos cómo se comporta después de regresar a la parte laboral todos juntos.
como todos en esta nueva normalidad. Entonces yo creo que no hay necesidad de salir al cine, hay bastantes plataformas como para disfrutar en casa, no hay que salir a la plaza, los conciertos han sido cancelados, creo que no hay ningún evento, el fútbol también va a ser cancelado, es decir, podemos salir sí con responsabilidad, siempre cubrebocas, siempre lavado de manos, si estoy enfermo tengo que ser responsable, no salgo, eso es algo muy importante. Y eso va enlazado justo con esta parte de la parte laboral. Si bien antes te decían, y todos los que fuimos residentes inclusive te decían, es una simple gripita, tú síguele, tú dale. Ahora creo que el decir tengo fiebre, tengo tos, tengo escurrimiento nasal, tiene que ser una alerta para el empleador o para el jefe y decirles, no vengas, vete a hacer la prueba de COVID o vete a atención médica y regresas en 2 semanas. Creo que esa tendría que ser un mensaje bien claro para todos los que en algún momento tengamos personas a nuestro cargo como empleados. Entonces, tener mucho cuidado, e inclusive en las fiestas, es bien válido a partir de ahora decir, te invito a mi fiesta de cumpleaños, pero si estás enfermo, no vengas. Fiesta a distancia, ¿no? No estas grandes fiestas, por lo menos en este año no. Habrá tiempo, si nos cuidamos, seguro va a haber tiempo. Y el regreso a clases lo veo un tanto peligroso, porque si bien el adulto le dices, ponte cubrebocas y lávate las manos, todo el tiempo está agarrando el cubrebocas. Dile a un niño de 5 años de edad, ponte el cubrebocas y no te toques la cara, lávate las manos, guarda distancia, prácticamente casi imposible. Entonces, creo que el regreso a clases tendría que ser escalonado desde los grados más altos hacia los menores, es decir, primero posgrado, donde creemos que somos un poquito más responsables, posteriormente universidades, posteriormente preparatorias, secundarias, primarias, hasta llegar a los últimos o los grados más bajos de la escolaridad. Creo que eso sería algo mucho más responsable que solamente decir, vamos todos juntos a la escuela. Algunos estados han cancelado el regreso a clases y van a continuar en línea. Y creo que eso también va a cambiar un poco. Se va a preferir, muchos de los que hemos utilizado este tipo de plataformas para dar alguna clase o alguna plática, creo que nos es más cómodo que trasladarnos o hacerlo a la antigua. Entonces creo que también eso tendría que ir cambiando. Y dice Andy Trejo, ¿se puede asegurar que una persona tiene COVID por presentar algunos síntomas aún sin hacerse la prueba? No, es prácticamente imposible. Si bien en la clínica, cuando nosotros recibimos pacientes y vemos una tomografía, dices, híjole, tiene todos los signos radiográficos, tiene todos los síntomas. Y por lo menos a nosotros aquí en el hospital nos ha pasado que crees que va a ser COVID y sale negativo. Pero hay otros que dices, tiene todos los síntomas y todos los datos radiográficos y sí sale. Es decir, es ambiguo. Entonces, no hay algo físico o clínico que te diga, seguro es. Para esa curva de aprendizaje todavía nos falta mucho. Con influenza nos tardamos mucho en entenderla. Entonces, con COVID tiene que ser lo mismo. La prueba es fundamental. Oye, y algo que preocupa mucho es la segunda famosa ola de contagios, que algunos dicen que por ahí septiembre, octubre, obviamente muy asociado con tal vez regreso a clases, relajamiento de medidas, y todavía lo complican más diciendo que regresa la temporada de influenza. ¿Qué podemos hacer ante esto? Pues, ¿qué opinas? Obviamente va a ser difícil el momento de regreso a clases. Seguramente los picos van a ir presentándose de acuerdo a la movilidad de la población. Obviamente el regreso a clases va a ser una gran movilidad. Pero en tiempos de influenza, los hospitales nos vamos a tener que ajustar a decir, enfermedad tipo influenza, se le tiene que tomar muestra para influenza y para COVID. Y utilizar todos los mismos protocolos de hospitalización. La única diferencia y ventaja que con influenza tenemos vacuna, por favor vacúnense, en octubre, noviembre viene la vacuna, y la otra ventaja es que tenemos tratamiento, que eso es el Tamivir o el Zanamivir, dependiendo de qué utilicemos, y ya pronto saldrá la guía de práctica clínica que actualizamos el año pasado,
Entonces por ahí vamos a tener una ventaja, pero creo que se van a tener que seguir las mismas medidas, las mismas tomas de muestra, misma definición operacional para poder detectarlos lo más pronto posible. Pero sí, de que vamos a tener picos y vamos a tener una fluctuación, de eso no hay ninguna duda. Solamente hay que estar preparados y cuidarnos. Todo. ¿Verdad? De hecho, como al inicio de la pandemia incluso, o cuando los empezamos a tener nosotros en el triage en el Energía González, pues como parte de los datos clínicos del COVID, de la influenza, que son fiebre, dolor de cabeza, ¿no? Eran similares, incluso a los pacientes se iban a su casa, ¿no? Con oseltamivir, que pues claramente es un tratamiento que ahora sabemos que es completamente inefectivo para COVID, pero sí se trataba así para influenza como tal, ¿no? Entonces a lo mejor y en diciembre que empiezan a ver esos brotes, pues sí, nunca olvidar que pueden estar coexistiendo los dos virus y que probablemente la influenza es estacional como tal, ¿no? Sí, igual con otros virus, por ejemplo, bueno, ya no vivo en la Ciudad de México, ya que vivo en otro estado con dengue. Dengue va a ser ahorita también un problema con nosotros, porque si vemos dengue es fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Es decir, va a cumplir la definición operacional de COVID y vamos a tener que ser como muy juiciosos con estos casos. Entonces, COVID viene a complicarnos a veces un poquito las cosas en los hospitales y obviamente también para los familiares y pacientes no es nada sencillo decirle deje su paciente aquí y no lo va a ver hasta que salga. Entonces no es nada sencillo. Yo creo que por ahí van a platicar más adelante del impacto que tiene COVID en la salud mental. Entonces, eso es algo bien importante. Y bueno, la verdad es que les pido una disculpa a todos aquellos que están conectados. Si tienen preguntas, por favor, déjenselas a mis compañeros para yo poder contestarlas. Ya veremos la forma de hacerles llegar las respuestas, pero hay que seguirle dando. Insisto, COVID no deja descansar y vamos a tener que seguir dando capacitaciones por acá. Les agradezco muchísimo su atención y déjenme las preguntas para yo poderlas contestar con tiempo. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Vamos a un pequeño intermedio de 2 Cuídate. minutos y regresamos. Gracias, Oscar. Gracias, nos vemos. Nosotros seguimos, ahorita volvemos. Muy bien, ya regresamos. ¿Están todos por ahí? Aquí estamos.
sacándole jugo a la tecnología. Ok, bueno, pues quedaron algunas preguntas para el doctor Oscar, pero creo que podemos continuar contigo, Miguel, en el sentido de, por ejemplo, nos dicen qué medicamentos han mostrado efectividad para el tratamiento, por qué no se hacen más pruebas, es algo que han estado insistentemente diciendo que deben de hacerse más pruebas. No sé si quieres empezar por esas. Sí, de medicamentos, pues digo, a lo largo de la pandemia se han estado checando diferentes tipos de medicamentos que ya se han utilizado en otro tipo de enfermedades, como cloroquina, hidroxicloroquina, antibióticos como la acitromicina, el mismo celtamivir que se utiliza para influenza. Ahora se está checando también el remdesivir, que es otro antiviral. En su momento se utilizó el Kaletra. Y de todos los medicamentos, el que sí ha mostrado efectos benéficos es el remdesivir. Los estudios se hicieron en pacientes que tenían síntomas de COVID leves y moderados. No se pudieron hacer los estudios en pacientes que tuvieran padecimientos graves porque pues éticamente no es permitido, ¿no?, hacer un ensayo clínico en un paciente que pues tiene peligro de muerte, pero en síntomas leves y moderados y dando el medicamento en los primeros días del inicio de los síntomas, entre el día 1 y 5, se ha mostrado que disminuye la carga del virus en la sangre, ¿ok? O sea, no es un medicamento que mate el virus completamente, sino disminuye esta comunión a sus receptores específicos en las células del pulmón, etcétera, etcétera, y ha disminuido. Nada más que el único inconveniente con el remdesivir es que se necesitan 200 miligramos de dosis inicial y continuar el tratamiento con 100 miligramos por día hasta 10 días, y cada capsulita o cada ampulita del medicamento cuesta alrededor de $850. Entonces, pues digamos que es un poco caro, ¿no? Y claramente no se va a tener tanto acceso, al menos en México. Yo creo que no se puede hacer, ¿no? Así es que el tratamiento pues sigue siendo sintomático, y yo creo que ahorita la mejor defensa que tenemos son los cuidados de higiene, lavado de manos, la distancia social, ¿no? Y evidentemente el quédate en casa es ahorita lo primordial, ¿no? Porque finalmente los tratamientos en las unidades hospitalarias pues siguen siendo de soporte, ¿no? En casos muy graves, por ejemplo, se ha utilizado el tocilizumab, que es un medicamento que ayuda a disminuir esa inflamación tan grande, ¿no?, en los pulmones, pero también es un medicamento muy caro y únicamente se ha utilizado en hospitales privados, ¿no? En los hospitales públicos no es tan fácil que se tenga acceso a ese tipo de medicamentos. Por el lado de los medicamentos. Y la otra pregunta era... En cuanto, bueno, a los tratamientos y las vacunas, que normalmente pues he visto que a cada rato sale una nueva nota de que ya están trabajando en una vacuna, pero todavía no está, o ¿cómo es ese proceso? De las vacunas hay muchísimos grupos de trabajo. Obviamente hay diferente forma en la cual se pueden checar las vacunas, ¿no? Por ejemplo, hay vacunas que tienen que ver con el DNA del virus, hay vacunas que tienen que ver con virus inactivados, con virus vivos atenuados. Te puedo mencionar que hay alrededor de 50, a lo mejor, universidades del mundo trabajando con estas vacunas, y la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, si mal no recuerdo, están utilizando una vacuna donde toman la parte de las proteínas se llaman spike proteins del virus, y las están metiendo en un virus que es un adenovirus, y el virus no se puede replicar, y parece que es la vacuna que hasta ahorita tiene mejores avances. Por lo que ha mencionado el laboratorio como tal, es que se pudieran tener disponibles para el mes de septiembre alrededor de 400 millones de dosis a nivel mundial, y para el próximo año, si todo está bien, seguir produciendo las vacunas, ¿no? Ahora hay que saber que dentro de las fases de estudio de las vacunas está en una fase 2, es decir, donde están haciendo pruebas en humanos, y apenas vamos a ir a fases también de ver que la vacuna sea segura, ¿no? Y que no presente efectos adversos. Pero digo, hay un panorama, digamos, positivo, pero esto se tiene que ir viendo al tiempo, ¿no? Nuevamente recordar a la gente que esto es con paciencia, que es un virus nuevo, que estamos aprendiendo, que estamos tratando de sacar medicamentos nuevos, vacunas, todo es nuevo, ¿no? Entonces el tiempo se irá viendo la efectividad. Pero
es interesante, ¿no? Como en las películas, en todas las series, en todos lados nos han como puesto que el realizar una vacuna para una nueva enfermedad es algo como que puede salir en 15 minutos, ¿no? Yo recuerdo mucho la película Contagio, que pues ya agarraban al changuito y ya en 15 minutos tenían ya la vacuna para producirla masivamente, ¿no? Pero aparentemente como que no es algo que pueda salir tan fácil, ¿no? Sí, sí, eso es algo bastante complejo. O sea, el caso puntual, ¿no? El VIH tiene 40 años de existir en el planeta y no hay una vacuna para VIH, ¿no? Entonces, es algo que no es tan fácil, ¿no? Lleva una serie de pasos y pues, obviamente requiere tiempo, ¿no? Oye, y el comportamiento de la inmunidad en el sentido de que, o sea, ya nos dio COVID, nos puede volver a dar el coronavirus, todavía, bueno, tengo entendido que no sabemos cuánto tiempo nos podría durar esta inmunidad, ¿no? Puede incluso mutar el virus y a lo mejor como la influenza cada año ser diferente. ¿Qué nos podrías decir? Sí, de los coronavirus existen como tal dos tipos, unos que se llaman alfa coronavirus, que son los coronavirus, por decirlo de alguna manera, estacionales, ¿no? O sea, te puede dar una gripe por ese tipo de coronavirus, que son algunas especies de coronavirus, y es una gripe, como diríamos, chirulera y no pasa absolutamente nada, y los beta coronavirus, que pues, son los letales, ¿no? Como el SARS, el COVID-19 y el MERS. Tienen cierta actividad cruzada este tipo de coronavirus y sí se han hecho pruebas en humanos, no con SARS y con MERS y con COVID claramente, pero sí con los coronavirus alfa, ¿no? Y se ha demostrado que estos coronavirus, una persona que se infecta con ellos, han hecho algunas pruebas y vuelven a aplicarles el virus al año y aparentemente tienen protección contra el virus. Pero después de los 36 meses, ya en muchos estudios y ensayos clínicos ya no hay tanta protección contra este virus. Entonces, lo que nos podría llevar a pensar que hay personas que en este momento pues sí van a realizar cierto tipo de inmunidad, pero que probablemente esta inmunidad, eso es muy importante, que probablemente esta inmunidad no sea una inmunidad permanente, ¿no? Como la inmunidad que da, por ejemplo, que te vacunen contra el virus de la polio, ¿no? Sino que pudiese ser una inmunidad temporal. Y entonces eso es lo que también lleva a pensar que este virus, pues de alguna u otra manera se va a convertir en algo endémico, es decir, que ya va a formar parte de nuestra realidad, ¿no? Y que probablemente como la influenza tendrá sus mutaciones y a través del tiempo, cada algún determinado tiempo, 3, 5 años, tendremos que estarnos revacunando para estar generando inmunidad, ¿no? Y anticuerpos frente al virus, ¿no? Es lo que se sabe, ¿no? Y entonces esto de la inmunidad de rebaño y las fiestas COVID y esto de que hay que contagiarnos todos para que se acabe rápido, entonces no tiene sentido. No, la realidad es que es algo peligroso, ¿no? Incluso. ¿Por qué? Porque evidentemente, como todos sabemos, pues sí, el 75-80% de las personas pueden estar asintomáticos o con síntomas leves, pero un 20% le va a ir muy, muy mal, ¿no? O sea, para ponerlo en el contexto, imagínate que 5 personas de tu casa van a una fiesta COVID y de esas 5 personas tú escoges que una se enferme de gravedad. Entonces, la realidad creo que es como un mal intento, ¿no? Ese tipo de fiestas COVID, eso por un lado, y por otro lado, que tratar de hacer esto en un país donde tenemos, no de hoy, de siempre, un sistema de salud que pues realmente es un sistema de salud débil, pues obviamente es poner en jaque al sistema de salud, ¿no? Si ya en algunos lugares, partes de la República, puntualmente en el Distrito Federal tenemos 75-80% de ocupación hospitalaria para casos de gravedad, las terapias están casi saturadas, si hacemos este tipo de cosas, pues lo más probable es que terminemos de colapsar el sistema de salud y que mucha gente fallezca porque no va a recibir la atención que debe recibir. Pero está interesante eso, ¿no? O sea, parece ser que no ha habido un sistema de salud, o bueno, ha habido muy pocos sistemas de salud en el mundo que puedan aguantar el impacto que está teniendo este nuevo virus, ¿no? O sea, hemos visto casos, o sea, la situación en Alemania donde estaban los médicos tomándose fotos sin ropa, quejándose porque no tenían los insumos necesarios. Estados Unidos, bueno, ni se diga, ¿no? La cantidad de enfermos que están ellos teniendo, que no recuerdo si hoy ya estaban superando los 100,000 muertos. Vaya, ¿no? Sí, como que no ha habido un sistema de salud que pudiera decir que estaba preparado para esta situación. Sí, ¿no? Y por ejemplo Suiza, ¿no? Que dejaron salir a toda la gente, ¿no? Por ejemplo, Suiza en este momento tiene casi 6,000 muertos
y tiene alrededor de 36,000 casos, ¿no? Lo que pone una tasa de mortalidad también con esta gente que estuvo saliendo como del 10 u 11%, que es pues, una tasa de mortalidad muy alta, de las más altas del mundo, ¿no? Así es que no hay como algo como tal. Para el doctor Rubén Tlapanco, aquí me están preguntando que si hay algún problema con la lactancia materna, que si se puede pasar el virus a través de la leche a un bebé. Yo normalmente les comento que, como en todo, se ha aprendido pues, a lo largo de este año mucho acerca del coronavirus. Actualmente no hay ningún indicio de que pudiera el contagio ser a través transplacentario. O sea, quiere decir que la mamá embarazada con COVID le pase la infección por COVID al recién nacido. Y asimismo tampoco a través de la lactancia. Generalmente hasta el momento, y esta información que damos puede cambiar a lo mejor en 3 meses, en un año, el contagio que ocurre a las mamás, a los bebés, es a través de la exposición como de persona a persona. Es decir, no está contraindicada la lactancia, sí se puede dar la lactancia, pero debe de ser con un cubrebocas, con medidas de higiene, porque la vía de transmisión es la vía de transmisión como persona a persona, de manera de vía oral, respiratoria. Es otra pregunta para ti, Rubén. Si hay alguna forma en la que ustedes hayan detectado que el coronavirus se pueda contagiar vía relaciones sexuales. También hay varios estudios pequeños, y pequeños me refiero a de pocos pacientes, donde sí han identificado que el COVID o el virus está en muestra seminal, es decir, sobre todo en el líquido seminal, no tanto en los gametos, no tanto en los espermatozoides, pero sí en la muestra seminal. Y este podría ser un medio de contacto que podría tal vez transmitir la enfermedad. No en todos los varones que han tenido COVID se han encontrado que tengan la muestra seminal alterada o infectada, pero sí es una posibilidad que este virus pueda transmitirse y pueda llegar a pasar hacia la otra persona. También es importante aquí comentar que en cuanto a los tratamientos o las técnicas de reproducción asistida, que también es mucho de lo que vemos y se pregunta, es que pues finalmente el manejo o el tratamiento que se da es muy similar a otras enfermedades que hemos aprendido, al virus del papiloma humano, al virus del VIH, al virus de la hepatitis C principalmente. Es decir, cuando existen parejas que tienen estas características, se hacen lavados seminales, se hacen preparaciones y se les hace la PCR o la misma prueba que se hace para detección de COVID a los gametos, para tratar de disminuir el riesgo de contagio al máximo a un nuevo ser, o a la pareja, ¿no? Perfecto, muy bien. Para Jorge Álvarez, ¿qué tan importante es hablar con los semejantes del proceso y como toda esta parte emocional del coronavirus? Preguntan, y qué opinas también de las videollamadas y todo este tipo de estas plataformas y todo esto que ha estado pasando aquí en... Si me permites, pongo la diapositiva de Jorge. Él es licenciado en medicina, licenciatura en medicina general en la Universidad de La Salle, tiene una especialidad en psiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, alta especialidad en neuropsiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología, una maestría en psicoanálisis en el Centro LEA y su práctica privada en el Hospital Ángeles Acoxpa y en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional. Muchas gracias. La verdad es que esta situación con la pandemia es una situación que ninguno de nosotros habíamos vivido antes, ¿sí? No es algo con lo que tengamos experiencia. Nadie ha vivido una situación donde la gente se pueda enfermar por una cosa invisible, que te tienes que encerrar durante un buen tiempo con el riesgo de entonces ponerte peor y que te pongan un ventilador y de ese ventilador quién sabe si la libres. Es decir, pareciera que hay un enemigo ahí invisible que está al acecho de ponernos en jaque por actividades que son de lo más incluidas en nuestra propia dinámica, en la dinámica y en la vida cotidiana, ¿no? El hecho de que nosotros estemos
privados ahora de la socialización, que nosotros no podamos estar en contacto con la gente, que nosotros no podamos estar en el mismo cuarto con muchas personas, claramente va a tener un impacto, ¿no? No es una situación fácil, no es una situación sencilla, por más sencilla que parezca, pues, o sea, no entres en contacto con la gente, punto, aíslate socialmente, ¿sí? Podría parecer como una situación bastante sencilla, sin embargo, sí implica un reto bastante grande, ¿no? Porque en el mejor de los casos, o el peor de los casos, ya ni sé, pues uno está encerrado con la familia, con la pareja, con los hijos, ¿sí? O hay personas que les ha tocado estar viviéndolo solo, ¿no? Claramente este cambio en la dinámica cotidiana implica un cambio importante o una generación de reacciones. Es imposible pensar que en esta situación vamos a estar tranquilos, calmados y sin ningún tipo de reacción emocional, ¿sí? Esta situación, por ser única, es decir, por no haberla vivido antes, pues no podríamos nosotros hablar como que hay una serie de reacciones normales o una serie de estrategias útiles para sobrepasar esta cosa, ¿no? Actualmente, pues incluso yo he tenido pacientes que me dicen que es de la mejor época de su vida, ¿sí? El hecho de que ya no tengan que estar conviviendo con la gente, ya no tienen las presiones de saludar a la gente que no les cae bien en la oficina, de estar viendo qué onda con el jefe, qué es lo que está pasando con con los proveedores, con las ventas, estarle viendo la cara a la gente y están de lo más contentos, ¿sí? Hay gente que al contrario, que se está dando cuenta de que la convivencia con las personas que normalmente quiere, pero que convive poquito, ¿sí? No está tan sencilla como se lo plantearon, ¿no? El ser humano está, digamos, pues programado hasta cierto punto para sentir cosas, ¿sí? Entonces, pues de entrada el sentir es una experiencia normal en esto. ¿Qué se puede sentir? Se puede sentir angustia, se puede sentir enojo, se puede sentir frustración, tristeza, miedo, alegría, cansancio, vaya, el repertorio de emociones que podemos nosotros tener ante esta situación, pues es de lo más amplio y de lo más normal, podríamos nosotros llamarlo, ¿sí? Las recomendaciones que tienen la mayoría de los organismos internacionales para lidiar con esta cosa, pues están basadas en recomendaciones bastante generales, ¿no? Mantén tu rutina, despiértate a la misma hora, duérmete a la misma hora, come sano, haz ejercicio. Sin embargo, creo que esto puede ir un poquito más allá, ¿no? Creo que este tipo de situaciones siempre tienen que ir individualizadas, siempre tiene uno que ir viendo qué es lo que a uno le hace bien, qué es lo que a uno le hace mal, irse conociendo uno mismo para poder realmente pasar por esta pandemia, por esta situación, lo menos golpeado posible. Es decir, recomendaciones generales, pues vaya, creo que ya hasta Zucaritas debe de haber sacado las recomendaciones que pudiera seguir cualquiera, ¿sí? Pues yo creo que lo ideal aquí es de que sí, como mencionaban, es hablar, ¿no? Hablar de las cosas, igual, por más sencillo que parezca, pues el diálogo, la verbalización tiene una función muy importante a nivel mental, ¿no? Si nosotros pensamos una analogía de la mente como un aparato digestivo, ¿sí? El hablar de las cosas y el estarlas pensando sería más o menos como digerir las cosas que nosotros comemos, ¿sí? Todas estas angustias, todos estos miedos, los enojos, la frustración, pueden empezar a procesarse un poquito si los hablamos con las personas que tenemos cerca, ¿sí? Esta situación de las videollamadas nos pone en un contexto bien interesante porque aunque uno podría como simplificarlo y decir, bueno, pues si no te puedo ver en físico, pues te veo así por video, ¿no? Creo que es importante que nosotros veamos esta herramienta como algo, como un doble filo. Ajá. Es una herramienta que sí, efectivamente, nos puede ayudar a mantener el distanciamiento social,
mantener esa sana distancia y al mismo tiempo como estar en contacto con la gente, ¿no? Como lo estamos nosotros haciendo ahorita, ¿sí? Pero tiene como sus bemoles, ¿no? Recientemente empezaban a salir algunas publicaciones por ahí que hablaban del desgaste que se puede tener con respecto a mantener toda la dinámica social por este medio, ¿no? Claramente es muy importante que nosotros podamos mantener ese contacto con los seres humanos, con lo que hay. Lo que hay ahorita pues son estas herramientas, perfecto, pues hay que utilizarlo, ¿sí? Entonces sí tomar en cuenta que van a traer un desgaste particular, ¿sí? El hecho de que nosotros podamos mantener estas comunicaciones sí nos influyen un poquito en el desgaste físico y en el desgaste mental, porque hay muchas pistas de la comunicación no verbal que se van a estar perdiendo, ¿sí? Entre que se corta la comunicación, se corta el video, se queda todo paralizado ahí, uno ya no sabe si lo están oyendo, pero también mucha de la comunicación que tenemos nosotros persona a persona depende no tanto de lo que decimos, sino de lo que vemos de la otra persona, ¿sí? Y eso de una u otra manera se está viendo afectado. Estas videoconferencias van a requerir de una atención aumentada, vamos a requerir estar poniendo mucho más atención y tener como ese aparato mental mucho más movido para poder entender bien a la otra persona, ¿sí? Entonces sí, este tipo de dinámicas pueden tener un desgaste extra. Pues no sé si haya como alguna otra pregunta. Perfecto. Voy a regresar tantito con Rubén y ahorita hay mucha gente que está preguntando así como algo de estrategias para la ansiedad en adolescentes, en la gente en general, ¿ok? Pero primero, rápido, Rubén ha estado moderando la plática, lo quiero presentar rápidamente. Él es el doctor Rubén Tlapanco Varga, él es médico cirujano, de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle, tiene una especialidad en ginecología y obstetricia, la hizo en el Instituto Nacional de Perinatología, tiene una especialidad en biología de la reproducción humana y una alta especialidad en cirugía endoscópica ginecológica en el Hospital Manuel J. González. Él hizo un diplomado de alta gestión de instituciones en el ITAM, es médico adscrito actualmente en el Instituto Nacional de Perinatología y está como parte de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción y realiza su práctica privada en el Hospital Ángeles Pedregal y en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional. Y la pregunta para ti, Rubén, es ¿qué riesgos tiene la mujer embarazada si adquiere COVID? Bueno, la mujer embarazada como tal, y lo ha dicho el subsecretario de Salud, es una población de riesgo. En sí, lo más importante es el momento en el que se adquiere la infección. Es decir, un embarazo temprano, un embarazo en las primeras semanas, prácticamente los riesgos son muy similares a cualquier otra mujer de la misma edad. Y digo mujer porque ustedes tres saben que nosotros por el simple hecho de ser hombres tenemos mucho más riesgo que la parte de las mujeres, y eso tiene algo que ver con algunos receptores de una enzima que produce en los pulmones. Entonces, en el inicio del embarazo realmente no hay mayor potencial riesgo. Incluso muchas mujeres son asintomáticas. Les puedo dar un dato, que es un dato que no es mío, pero me lo compartió uno de los médicos del servicio de obstetricia del Instituto de Perinatología. Aproximadamente de las pacientes que se ven día a día embarazadas en el instituto, tenemos el 25% de esas pacientes son COVID positivo. ¿Y por qué sabemos que son COVID positivo? Porque bueno, es parte de los lineamientos que ahora hay. Toda paciente que ingrese programada para algún tipo de cirugía o aunque fuera trabajo de parto, se les está haciendo la prueba, y me parece que los hospitales privados también ya lo están solicitando. Entonces, del total que van, el 25% son COVID positivo, y de ese 25%, entre el 65 y 70% son asintomáticas. Entonces es algo muy dramático porque no saben que tienen el virus y se anda dispersando. El problema ocurre en el embarazo, sobre todo en las últimas etapas. En las últimas etapas ustedes saben que bueno, tienen menor espacio físico también para poder respirar. Evidentemente el cuerpo se organiza para poder tener una adecuada ventilación, una adecuada respiración. Pero si se agrega una enfermedad respiratoria, que tú también lo dijiste, Miguel, también predispone a hacer trombosis,
trombosis de diversas causas, el embarazo per se es un estado protrombótico. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres embarazadas tienen aumentada su coagulación. Y como tienen aumentada su coagulación, eso podría favorecer en algunos casos que tengan episodios de trombosis a nivel de placenta, y eso puede también generar pérdidas fetales. También pueden trombosis en alguna otra región que, bueno, afectarán ese órgano en particular. Esto normalmente ocurre en las últimas etapas del embarazo, es decir, en el tercer trimestre, y es algo que se tiene que tener muy, muy en mente, y por eso es que la Secretaría de Salud ha estado comentando una y otra vez que mujer embarazada debe considerarse como de alto riesgo. Sin embargo, bueno, en las primeras etapas de embarazo normalmente pues es como una enfermedad de COVID habitual en una mujer joven, en sus 20s o en sus 30s, y no como normalmente se complican arriba de 50 o 60 años. Pero sí tener muy en cuenta riesgos de restricción del crecimiento, que el bebé empiece no a crecer adecuadamente, en algunos casos trastornos de que se incremente la presión, en otros casos también nacimientos antes de tiempo. Y por aquí en el chat vi que alguien preguntaba sobre si es parto o cesárea. La realidad es que no hay una indicación de que por tener COVID tenga que ser una cesárea, eso no está indicado, pero sí estrictamente, y el Hospital Ángeles sobre todo nos mandó un comunicado esta semana, toda mujer embarazada que empieza con trabajo de parto, que además es imposible de predecir el día y la hora, no puede tener su prueba de PCR en ese momento, porque el resultado no es inmediato, el resultado suele tardar 2-3 días. Ya las pruebas rápidas, bueno, han comentado, no sé qué opinión tengas tú, Miguel, no tienen una buena validez y no son adecuadas utilizarlas, entonces tenemos que usar la prueba de PCR. Entonces el Ángeles textual y los hospitales textual dicen: una mujer que llegue en trabajo de parto debe ser considerada como COVID positiva. ¿A qué nos referimos? No el tratamiento de oxígeno, sino para nosotros los médicos. Tener los gogles, tener nuestra máscara de protección, tener careta, es decir, tratar a la paciente protegiéndonos nosotros y pidiéndole además uso de cubrebocas, e incluso si se puede de careta, para evitar que sin tener una prueba pudiera ser una paciente asintomática. Y termino mi comentario diciendo que para mí la catástrofe del COVID lo puse en mi Instagram con una imagen que se me ocurrió, es como un caballo de Troya. El COVID, aunque pues en muchas personas el 80% son casos leves, desafortunadamente ellos son los caballos de Troya. El caso de los niños en las escuelas, ¿por qué no abren las escuelas? ¿Por qué no abren eventos masivos de gente joven? Porque la mayoría puede llegar a ser asintomáticos, y el solo hablar, está demostrado que el solo hablar, no estoy diciendo toser o estornudar, podría transmitir el virus. Una mujer embarazada en trabajo de parto con respiración extenuante para generar pujar y que puedan nacer el bebé, pues puede estar transmitiendo de manera asintomática el virus. Entonces esa es la razón, y yo cuando hay gente joven que incluso podría yo considerarme, aunque ya calculamos nuestros riesgos y creo que tenemos 35% de probabilidades de complicarnos, nada más por la edad y por ser hombres, pero bueno, incluso la gente joven como tal tienen esa posibilidad de no tener ningún síntoma, pero ir dispersando el virus. Entonces ese sería como tal mi comentario en ese aspecto con COVID. Y si ya es COVID positivo esa paciente embarazada, definitivamente equipo de protección, el médico y todo el equipo, enfermería, ayudantes, las pacientes también tienen que tener su equipo de protección para evitar la dispersión del virus y tratar el área como si fuera un área 100% blanca para evitar la dispersión de los virus, ¿no? Y cuidar estas complicaciones que acabo de mencionar. Ok. Silvia Montalvo, rápidamente, las personas que ya le dio influenza son propensas a que les dé COVID. Todos somos propensos a que nos dé COVID. No son virus que se relacionan, pero todos somos propensos a que nos dé COVID. Y regresamos contigo, Jorge, rápidamente para que ya cerremos el webinar contigo. Así puntualmente, veo que preguntas mucho de ansiedad y la cuarentena. ¿Tú qué acciones así darías o le indicarías a la gente? Yo sé que toda la gente es distinta y todo el mundo procesa las cosas de una manera diferente, pero ¿qué estrategias tú propondrías para la ansiedad en coronavirus como tal?
Eso es lo interesante con esta situación. Como es una situación nueva, realmente nadie sabe bien qué hacer. Ajá. O sea, hay como medidas muy generales, hay como medidas que a todo el mundo le podría funcionar hasta cierto nivel, ¿no? Esto de tener los horarios, despertarse a la misma hora, irse a dormir a la misma hora, vaya, si uno ya tiene la enfermedad mental o ya tiene diagnóstico de algún problema mental, pues bueno, continuar con sus seguimientos, de tomarse sus tratamientos y todo, ¿no? Mantener en contacto con la gente que uno quiere, tener este tipo de reuniones, de webinars, estarse informando, pero bueno, vigilar muy bien de dónde viene la información, darle, no sé, 15 minutos, 10 minutos al día para poder leer noticias de fuentes confiables, involucrarse, por ejemplo, en situaciones, juegos de mesa, videojuegos. Ahora, pues vaya, todo el mundo está teniendo ya promociones para que pueda uno comprar y pasar esto lo menos golpeado posible, ¿no? Sí, yo creo que uno de los mensajes que quisiera dar es de que esta situación es inevitable. Uh-huh. Todas las reacciones que nosotros vayamos a tener durante esta pandemia, la verdad es que son inevitables, ¿sí? Podemos nosotros sí buscar la manera de salir lo menos golpeado posible, eso sí, ajá, pero de que algo nos va a pasar, de alguna manera nos va a afectar esto, ¿sí? Tendremos nosotros que buscar la manera de salir lo menos afectado posible, porque mucha gente me ha comentado una especie como de presión porque no le dé algo, no le dé ansiedad, no le dé depresión. ¿Cómo le hago para no enojarme? ¿Cómo le hago para no desesperarme? ¿Cómo le hago para no...? Pues vaya, muchas de esas reacciones podrán ser inevitables. Tal vez lo que sí se puede hacer es de que me dé un poquito menos, de explotar menos, de enojarme un poquito menos, de ponerme un poquito menos ansioso, ¿sí? Y mucho de esto, la recomendación que yo les podría hacer es hablar. ¿Sí? Hablar con la familia, hablar con los hijos, hablar con los adolescentes, hablar con los niños. Claramente, pues uno no puede hablar de la misma manera con un adolescente que con un niño, ¿sí? Los lenguajes tienen que irse acoplando a la edad que tiene cada quien, ¿sí? Pero hablar de las cosas es una de las herramientas más valiosas que tenemos nosotros como seres humanos. Es algo que nos va a permitir lidiar con estas cosas para poder empezar a salir de esto lo menos golpeado que se pueda. Ahora, si con todo y todo, hablando de las cosas con la familia, de todas maneras siento que esto me va sobrepasando, pues tal vez es el momento de buscar una ayuda, ¿sí? Buscar una ayuda profesional, buscar la manera en la que alguien que no está inmerso en mi misma bronca, que no me va a juzgar, que no me va a criticar, pueda escucharme para entonces darme una opinión, ayudarme a entender qué es lo que está pasando de una manera distinta, con una perspectiva diferente, puede ser muy útil. Uh-huh. Entonces, sí, una recomendación les podría yo hacer es que hablen de esto que estamos viviendo. Uh-huh. Ok, pues digo, tenemos todavía 65 personas conectadas. También algo que he aprendido de estas sesiones de webinar es que si son de más de una hora tienden a ser un poco cansadas. Yo creo que si a la gente le llega a gustar, podríamos repetir en esto. No sé si quieran dar algún mensaje final y bueno, si es necesario volvemos a hacer alguno otro, invitamos a lo mejor a algunos otros médicos, algo que quieran comentar. Yo creo que, digo usted, que la gente si tiene interés en sus plataformas y redes sociales, Neuropsiquiatría México y Salud Femenina, que que vayan escribiendo y vemos que podemos ayudar. Y decirle a la gente que esto es de calma, ¿no? Con tranquilidad, que esto va a durar algún tiempo y que no bajemos la guardia, ¿no? Que estemos siempre prevenidos, siempre atentos y estar preparados, pero no vivir con miedo, ¿no? Ese sería mi comentario al respecto, ¿no? ¿Tú, Jorge? Hablen de las cosas, hablen de lo que sienten, hablen de lo que están experimentando, los miedos, lo que creen que va a pasar, lo que no creen que va a pasar, lo que les daría miedo que pase, de qué manera se están acoplando a todas estas cosas, ¿no? Porque si la cabeza puede producir todas esas emociones con una situación tan difícil como la que estamos pasando, pues en una de esas, si la ponemos a trabajar platicando de lo que nosotros sentimos, podemos irle dando un poquito más de salida a todas esas angustias. Uh-huh. Muy bien, pues yo igual, o sea, yo seguirnos cuidando, empezar a ser un poco más educados en esta nueva normalidad que dicen,
nosotros como médicos, o bueno, los conozco a los tres, tratamos de tener precauciones sobremanera tanto hacia nosotros como para hacia nuestros pacientes. La vida tiene que continuar y bueno, desde luego vamos a implementar medidas de protección para poder seguir atendiendo a nuestros pacientes y bueno, tanto las mujeres en mi caso, tú Miguel, pues enfermedades respiratorias que pues es una de estas, y tú Jorge, se está viendo cada vez más todo lo que has comentado en cuanto al aislamiento, al encierro, al cambio de vida, al no regresar verdaderamente a la normalidad. Entonces pues quiero que la gente que nos ve o nos puede ver en retransmisión en otro momento sepa que pues nosotros estamos cuidándonos y tratando de cuidar a nuestros pacientes, y que si les gusta esta parte del webinar, pues podríamos repetirlo en algún otro momento o hacer alguna variante para que puedan tener más información o incluso si salen diversas dudas, ¿no? Muy bien. Pues listo. Pues muchas gracias. Buenas noches. Muy bien. A todos. Pues gracias a todos. Buenas noches. Descansen y cuídense Cuídense. mucho. Cuídense. Bye, bye. Hasta luego. Bye, bye.